Bueno, buenas tardes a todos los asistentes a esta jornada de debate que hemos organizado con motivo de la reciente y la actualidad, ¿no? Tramitación de la nueva ley del suelo que desde el Gobierno canario se quiere impulsar. Voy a primero, aparte de darles las gracias por el sacrificio de llegar hasta aquí arriba, sorteando colas y atascos y lluvia y alicias y de todo, pues me acompañan, o nos acompañan hoy esta tarde, esta sesión. Empiezo por mi izquierda, mi compañero de empresa, Álvaro Monzón Santana. Me voy a apoyar un poco de la tecnología para ver lo que se dice en internet del currículum de nuestro ponente, Álvaro Monzón Santana, nació en Telde en 1968, es funcionario de la Universidad de Las Palmas y de la Consejería de Economía y Hacienda, actualmente en residencia. Ha desempeñado labores de asesoría y coordinación en el área de urbanismo, medio ambiente y bien de turismo del Ayuntamiento de la Villa Santa Brígida entre los años 2007 y 2011. Y es un conocido amante de la naturaleza y activista en distintos movimientos y colectivos ecologistas. Quizás el más referencia sea el de Turcón de Telde, y también lo conocerán como en la legislatura actual empezó siendo concejal, concejal electo por el Ayuntamiento de Telde, por el Partido por Telde, y llegó a desempeñar tareas de gobierno en las áreas de medio ambiente y territorio, así como parque, jardín y playa. Continúo con nuestra compañera Asunción Delgado Lusato, leo de la propia página web del Parlamento de Canarias, licenciada con grado en Ciencia Biológica de la Universidad de Málaga, especialidad de Biología Molecular y Ecología. Su vida laboral comienza en el Parque Nacional de Monfaña en 1927, entre los años 90 y 91, por los planes de recuperación de las especies vegetales amenazadas de los parques nacionales de Garaná y Taboriente, y en 1991 tuvo posición como funcionario de carrera del Estado en la escala de técnico facultativo superior del organismo autónomo del Ministerio de Cultura, Pesca y Alimentación, incorporándose a la desconocida ICONA en el Centro de Coordinación de Parques Nacionales de Canarias. En 1995 es transferida a la Comunidad Autónoma de Canarias como Director Superior de Áreas Protegidas del Gobierno de Canarias. Desde entonces ha desarrollado su trabajo siempre en el área de medio ambiente, asumiendo diversas jefaturas, como el Servicio de Conservación de Aguas y Suelo, y desde 2011 es titular por concurso de la jefatura del Servicio de Biodiversidad. Actualmente es parlamentaria, como decía, por el Grupo Político Podemos en esta legislatura, en el Parlamento de Canarias. Y concluyo con nuestro último invitado, y lo de LinkedIn. Directamente le digo que Juanma Brito Díaz es investigador social, especializado en movimientos sociales y políticos, así como pensamiento político y económico, licenciado en Historia Contemporánea por la Universidad de Granada, doctorado en el Departamento de Ciencia e Historia de la ULPC, y tiene experiencia como docente y como investigador en el ámbito universitario, así como en el ámbito del tercer sector. Actualmente es vicepresidente tercero del Cabildo Ciudadano en Canarias y consejero de Medio Ambiente y también de Participación Ciudadana. Bueno, en principio este debate lo planteamos como una herramienta de información para transmitirle a nuestros vecinos y a las personas que quisieran sumarse a esta convocatoria. Tiene vocación de un poco llegar a toda la comarca norte, fruto de esa iniciativa que se posa palabras del actual presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, en la medida en que actualmente venimos arrastrando lo que denomina en sus propias palabras el presidente del Gobierno una maraña administrativa y legislativa, fruto de estar en cuanto a lo que es la legislación territorial dependiente de hasta tres leyes concretas que tienen que ver con el ámbito del territorio, y en la cual se manifiesta solapamiento, leyes que se pisan unas a las otras. Incluso el propio Clavijo en sus palabras habla hasta de contradicciones entre unas y las otras,
por poner en valor algunos datos cuantitativos, se dice que de los 88 ayuntamientos que conforman esta comunidad, solamente 31 disponen de un plan general de ordenación urbana, y eso es algo que significa, somos conscientes de lo que implica no tener un plan general y tener una legislación en materia de ordenamiento urbanístico sin compleja, es decir, caduca, normas subsidiarias que ya no reflejan las necesidades de ordenación del territorio. Y personalmente, aunque no como parte de la mesa intento moderar, sí que puedo aportar que como concejal de urbanismo de este ayuntamiento viví personalmente pues lo que implica tener unas ordenanzas tan atrasadas como ello repercute en la imposibilidad de avanzar, de crecer, de poder hacer cosas para los vecinos. Te enfrentabas al día a día con los vecinos en la imposibilidad de hacer cosas, de hacer lo que los vecinos quieren. Y en ese discurso del presidente se habla de que estamos, tengo algunas notas aquí subrayadas, precisamente de las propias páginas del Gobierno de Canarias, esta nueva norma que se intenta impulsar, que ahora mismo está en formato de proyecto, propone aglutinar las materias hoy atribuidas a esas tres leyes bajo una filosofía de simplificar, racionalizar y actualizar el procedimiento de gestión del territorio. Como les decía, esos datos cuantitativos ponen en valor, ¿no? Aquí en Tío también solo 31 tiene un plan general, pero me quedo con una afirmación que hace él en una nota que tiene en la propia página web de su partido, Población Canaria. El presidente dice que sin actividad económica no hay recaudación impositiva y sin el dinero de los impuestos no se puede mantener el estado de bienestar. Yo también quería apuntar, como profesor de la universidad que soy, que todo esto, cuantitativamente, 88 ayuntamientos solo tienen un plan general, las trabas que supone el no poder hacer las cosas de manera ordenada, porque no tenemos todos los elementos de una ordenación, y según esa visión de apareamiento y solapamiento, contradicción incluso, habría que tener el hecho de que esta comunidad tiene 2 universidades públicas y vamos camino de tener hasta 4 privadas. Pero quedando por lo público, sí tengo que decir que hay comunidades autónomas como Extremadura, que tiene también esa condición de biprovincialidad, no disfruta de esa realidad, tener 2 universidades. Extremadura solo tiene la Universidad de Extremadura, y aquí tenemos la Laguna y tenemos la Universidad de Las Palmas, y eso quiere decir que con fondos públicos se nutre la sociedad de abogados, es decir, expertos juristas, que debieran, y lo han hecho, contribuir en esos ordenamientos jurídicos. A fin de cuentas, la legislación parte de un trabajo transversal de muchas fuentes del conocimiento, y el derecho es uno. Por supuesto, arquitectos y geógrafos son fundamentales también en esa forma de interpretar el territorio y de poder nutrirnos de ese conocimiento para que a fin de cuentas las cosas se hagan bien. Por la parte que me toca, ingenieros también industriales, de obras públicas, topógrafos o geomáticos. Y eso se suma a ese cambio de cultivo, o sea que todavía ayuda a entender menos el por qué eso está pasando. Reitero, ¿no? Casi al extremo de repetirme demasiado, porque en el ayuntamiento, todas las comunidades, solo 31 tienen un ordenamiento urbano aprobado. Y desde esa perspectiva queríamos hacer este debate siempre con la filosofía de informar, de transmitirle a la ciudadanía que ese debate está ahí y que va con todo. Todos estamos implicados, porque a fin de cuentas el territorio se ha convertido en los últimos 50 años en aquel instrumento que va a permitir a esta sociedad, a las personas que lo habitamos actualmente y los que vendrán, los que hereden lo que nosotros les dejemos, pues el motor económico de esta autonomía. Históricamente, siempre, tanto antes como después de lo que es la llegada de los conquistadores a Canarias, todo se ha movido en torno al sector primario, cultivo y ganadería, muy tímidamente se va metiendo a nivel industrial ese sector primario, pero generalmente ha habido una coincidencia en la medida en que alguien ha hecho que la atención de ese nicho de mercado que teníamos lo perdiéramos, el protagonismo,
fuera el vino, fuera la cochinilla, fuera la caña de azúcar, y eso ha provocado esa primera crisis que ha llevado a nuestros, en este caso, antecesores a coger la maleta, como decía por el escano, y a tener que marcharse a esta tierra. Y después de que, como decía, la aparición de los vuelos charter y la introducción del turismo como una industria en esta tierra, nos vemos en esta situación sobrevenida. Todo el mundo sabe, no le digo nada nuevo, lo que pasó en el 2007, la crisis de Lehman Brothers y todo lo que ello generó, el pinchazo de burbujas inmobiliarias, y ver que este nuevo monocultivo nos lleva reiteradamente otra vez a tener que asumir que estamos en una situación de crisis de nuevo, de que ese modelo pues era delicado, era muy frágil, depender de siempre la construcción y del turismo, y vamos a tener que seguir teniendo el turismo, parece ser, en la medida en que aquí sigue siendo atractivo. También hay otros efectos colaterales, como puede ser las crisis que están sufriendo nuestros vecinos en el norte de África, a raíz de la primavera árabe, la reconocida primavera árabe, y cómo eso está repercutiendo en la medida que cada vez hay más interés que aquí se siga apostando por ese monocultivo. En esa línea de que dibujamos este nuevo paradigma, es por lo que este debate, cuando menos nos parece interesante que sea participativo, que todo el mundo intervenga. No en vano les recuerdo que hasta hace 2 o 3 años, por cuestiones también de territorio, o a fin de cuentas, plataformas petrolíferas en el paisaje conformaban también con nuestra visión del territorio, pues provocó que hasta varios miles de personas se manifestaran en la calle en contra de esa situación. Y eso es algo que desde los 80 hasta la fecha, de manera recurrente, se ha repetido. Miro como Mauricio y recuerdo esa orden, pero es que también recuerdo que cuando se quiso mejorar la línea de retención en nuestra vecina línea de Tenerife, 100.000 personas impulsadas por un movimiento que nació en uno de los municipios quizás más pequeños de Canarias, Pilaflor, pero no por ello menos atractivo y actuales, muchos canarios, evidentemente los números dan un dato clarificador. 100.000 personas no viven en Pilaflor, sin embargo 100.000 personas salieron a la calle a decir que no querían esa solución para lo que era resolver los problemas de abastecimiento eléctrico del sur de Tenerife. Y eso se ha convertido en algo recurrente. Cada vez que tenemos un problema, si hay empatía, los canarios salen a la calle. Entonces, nosotros lo que queremos, desde nuestra posición, la Iniciativa Nacional de África, es que el debate esté vivo, sea rico y que de alguna manera todos tengamos una visión clara de que territorio solo tenemos uno y que las Islas Canarias pueden ser un buen laboratorio de lo que está pasando en general al planeta con el cambio climático, con la globalización, con lo que es ver que estamos ya llegando en algunos casos en el energético, sobre todo al final del caldero, y que tenemos que ser imaginativos, ser sostenibles y ser muy eficientes para que efectivamente haya algo que darle herencia a las generaciones que vienen. Yo quisiera arrancar este debate lanzando a la mesa con una pregunta, vean que un poco tal y como lo presentamos, hemos intentado seguir un orden de que tenemos representación a nivel local, de administración de ayuntamiento, asimismo administración insular y por supuesto una representante del gobierno canario, que sería en esa pirámide, que estaría en la cúspide, ¿no? Tal y como se han puesto las voluntades de los impulsores de esta iniciativa, se quiere respetar esa idea de que el gobierno canario se enmarque en esta directriz a nivel legislativo, los planes insulares sean coordinados a nivel de cabildo, pero las competencias urbanísticas, quien las maneje y quien las pueda utilizar, sean los ayuntamientos. Entonces, yo quisiera que el debate iniciara, porque yo sé que Álvaro tiene una presentación, si quieres a lo mejor empiezas tu presentación, pero me gustaría que el debate girara en torno a qué tiene de positivo esta ley, este anteproyecto que ahora mismo está sobre la mesa, y qué también tiene de negativo, desde la visión de los miembros que componen la mesa, para que luego el debate se abra, en la medida que ustedes también puedan aportar sus valoraciones y entre todos saquemos por lo menos unas conclusiones claras en relación a esta nueva iniciativa. O sea, mi pregunta, desde lanzo desde la moderación de esta mesa a los miembros de la misma, son esas dicotomías. O sea, ¿qué vemos de positivo
imagino que nadie discute esos datos, están ahí, 88 ayuntamientos y solamente 31 en un plan general. Creo que más que menos los que estamos aquí presentes, quien no directamente lo ha vivido en las carnes de un vecino o de un familiar, las dificultades que supone en algunos casos promover iniciativas desde lo pequeño, de hacerse una casa o vallar un terreno, hasta lo que uno puede ver por el medio, de hacer y impulsar iniciativas que puedan generar cosas que sean atractivas desde lo que es el crecimiento, ¿no? Siempre y cuando sea sostenible, por supuesto. Y ahí lo dejo, Álvaro. Te dejo la palabra a ti. Gracias. Sí. Bueno, antes que nada, buenas noches. Disculpar el retraso, un saludo cordial para todos y todas. Agradecer la invitación de Iniciativa para estar en este debate. Yo tenía un PowerPoint, incluso había sido bastante selecto en los planteamientos míos para ir al detalle y dejarle a su tema más genérico. Pero cuesta encontrar alguna cosa positiva en esta ley. Yo creo que, si quiere vemos un poco el asunto que tengo preparado por el PowerPoint. Fíjense que la diapositiva de esta mañana, ¿no? Cuando presentamos la plataforma ciudadana en 1 de mayo, hay más de 50 personas, más de 30 colectivos, sindicatos, profesionales independientes, agricultores, Fundación César Manrique, Grupo Ecologista, Partidos Políticos. Yo creo que ha calado, a pesar de que estamos hablando de un anteproyecto de ley que no ha entrado ni siquiera en el Parlamento. Yo creo que si Clavijo hubiese pensado en esto, no hubiese sacado información pública, ¿no? En apenas 2 meses se han presentado más de 107 alegaciones, lo que, bueno, evidentemente dentro de las 107 alegaciones hay gente que quiere seguir construyendo y seguir ocupando el territorio sin criterio, ¿no? Pero yo me quedo con el dato de que 107 colectivos, asociaciones, grupos quieren participar en este debate del anteproyecto de ley de suelo de Canarias. La plataforma se crea por un territorio sostenible. Fíjense que ya empezamos a hablar de discrepancia. El concepto suelo, el Gobierno de Canarias decidió bautizar el anteproyecto como Ley de Suelo Canarias y ya es un concepto bastante reduccionista, ¿no? Pensamos suelo, solar, parcela, segregación. En cambio nosotros vamos a recuperar la terminología anterior de la Ley del Territorio por un territorio sostenible, un concepto más amplio, más integrador. Territorio es el barranco, territorio es el espacio natural, territorio es la playa, el litoral, evidentemente el suelo urbano, urbanizable, no sectorizado, ordenado. Territorio es un concepto más grande. Por ahí empieza ya nuestra discrepancia con este tema, ¿no? Les recuerdo que esto, la participación ciudadana ha creado en change.org una página donde ya pueden participar, hay más de 3.000 firmas y, como les dije, hay pequeños agricultores, porque claro, Clavijo ha sabido manipular determinadas fuentes informativas y grupos y parece que todo el mundo está de acuerdo con esta ley y sin embargo hay cosas que no están tan claras y hay grupos como estos pequeños agricultores ganaderos de Las Palmas que están con nosotros, la Fundación César Manrique, la Salud también está con nosotros, los profesionales de la universidad, Geografía está, el grupo de geógrafos está íntegramente con nosotros, ahí les pongo el vídeo en la página web, en el YouTube hay un vídeo muy interesante del debate del otro día. En la Escuela de Arquitectura hay 2 grupos de profesionales, cada uno tiene su visión diferente, pero sí es verdad que hay como cierto consenso en torno a que esta ley, este anteproyecto de ley, no satisface del 100% a todas las personas que están trabajando el asunto. La plataforma, aquí les puse los 5 o 6 objetivos de la plataforma, evidentemente son acuerdos de mínimo, no sé si se ve la letra azul, garantías ambientales, protección efectiva, que luche contra el cambio climático, reequilibrar el territorio, evidentemente que cree un empleo sostenible de calidad. Parece mentira que después de la crisis volvemos a pensar en el bloque para salir del asunto y esta ley vuelve a incidir en más construcción, más bloque, más hormigón. Y esto, aunque son muy genéricos estos argumentos de la plataforma,
pero evidentemente para lograr el consenso y unir voluntades hay que ir a asuntos tan genéricos, ¿no? Aquí está la consejera, donde presume de que hay 107 alegaciones presentadas en apenas 2 meses. Les recuerdo que el anteproyecto de ley son 408 artículos, más disposiciones adicionales, etcétera, etcétera. Leer este top que tengo aquí no es fácil, y que 107 personas, 107 asociaciones o grupos o partidos hayan presentado, pues yo me quedo con ese dato positivo del interés, de la expectación que ha levantado este asunto. Bueno, evidentemente el gobierno, Clavijo, se dedica a presentar un documento donde el primer fallo que tiene el documento es la falta de participación ciudadana. Falta de participación ciudadana, que ahora iremos desgranando. Evidentemente parte de un diagnóstico equivocado y secado, no conoce las realidades insulares, tiene desconocimiento de las distintas sensibilidades de los grupos, no ha sabido consensuar a los grupos de presión, los distintos intereses, no ha sabido hacer un documento de consenso. Evidentemente renuncia a una competencia exclusiva del gobierno, como es el territorio, y la delega a los cabildos y al ayuntamiento. No tiene una visión de conjunto, no es una ley regionalista. Y una de las cosas que nosotros desde la universidad criticamos mucho es el equipo multidisciplinar. La ley la decide un equipo de sabios, evidentemente con un marchamo jurídico tremendo. Estas son las 5 personas que el gobierno le encargó: Francisco José Villarroja, catedrático de Derecho Administrativo, profesor de la Universidad de La Laguna; Normando Moreno es un abogado independiente de aquí de las Palmas Canarias, que en los últimos años tiene un despacho y asesora a muchas empresas y muchos intereses humanísticos, pero en los últimos años se ha caracterizado por ganarle sentencia al gobierno y al ayuntamiento. Al ayuntamiento de Perth lo tiene expoliado completamente el Normando Moreno. Curiosamente, poner a una persona de este perfil en el gobierno a decidir una ley. Martín Orozco, doctor en Derecho también, fue director general del Servicio Jurídico de Presidencia, ahora está como medio jubilado. Juan José Santana Rodríguez es el letrado del Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias, miembro de la COMAR, miembro de la Asociación de Derecho Urbanístico de Las Palmas, y después aparece la única mujer del grupo, pero tiene un papel secundario, María del Pino Rodríguez González, que es profesora de Derecho Administrativo. Entonces, claro, cuando vemos este grupo de sabios que decide sobre el territorio, en este caso sobre una ley del suelo, pues la primera pregunta es, bueno, ¿dónde están las distintas disciplinas con 2 universidades canarias? ¿Dónde están los arquitectos? ¿Dónde están los ingenieros? ¿Dónde están los geógrafos? ¿Dónde están los sociólogos? O sea, la ley tiene, cuando empezamos a leer la ley por distintos profesionales, vemos la carencia, tiene un marchamo jurídico muy fuerte y no conoce los distintos aprovechamientos, no conoce los perfiles sociológicos, la geografía del territorio. Tiene muchas lagunas en ese sentido, claro, porque un grupo de profesionales jurídicos ha sido el que ha desarrollado. Fíjense que ha faltado a la participación ciudadana, que ni siquiera ha contado con su socio de gobierno, el Grupo Socialista. Esto es un titular de la opinión de Tenerife, Gustavo Mato, que es uno de los responsables del PSOE de Tenerife. Ya empieza, dice, falta abrir un debate más amplio en el seno del partido, critica el silencio de Hernández, de su compañera, de Patricia. Este es otro titular en la provincia de Las Palmas. Gustavo Mato advierte de que el PSOE no ha decidido apoyar la ley del suelo. O sea, fíjense las carencias de participación ciudadana cuando sus socios políticos no conocen el anteproyecto. Bueno, esta gente parte de un diagnóstico, como digo, medio equivocado, porque dice que tenemos una excesiva nivel legislativo. En los últimos años se ha desarrollado una auténtica diarrea, como digo yo, de una legislación que ahora pretenden derogar. O sea, Coalición Canaria, ATI, en los últimos años se ha dedicado a hacer leyes, que curiosamente la de 1414, hace 1 año y medio se aprobó en el Parlamento de Canarias y ya se la quieren derogar. Y aquí he marcado en rojo el decreto 55/2006, que a mí me da mucha pena, porque es un decreto donde tiene varios artículos de participación ciudadana, incluso cómo se fomenta la participación ciudadana desde la administración, cómo el gobierno obliga a la administración a fomentar la participación ciudadana. A mí me da pena que ese decreto se derogue. Bueno, ¿quién es el responsable de la diarrea legislativa esta que ahora es el mal endémico que tiene Canarias? Pues este señor Domingo Perrier. Lleva en política casi 40 años. Empezó en Fuerteventura en 1983, entró en el gobierno Canarias con Adán Martínez en el 2005
y en el 2015 se fue a Dios gracias, ¿no? Este señor, abogado, ingeniero, pues se dedicó a hacer estas barbaridades de leyes. Pero ojo, antes de irse, nosotros votamos, me parece que fue el 24 de mayo del 2015, hubo elecciones generales. Pues fíjense que nos dejó esta bombita aprobada y publicada en el Boletín de Canarias el 26 de mayo. Esta ley es tremenda porque no la deroga, esta no la deroga, cuidado que esta no la deroga, y esta es tremenda para el desarrollo turístico, y volvemos a incidir en el hormigón y el cemento. Ley 2/2013, en el 2015 lo que se aprueba es el reglamento de la modernización turística. Modernización turística que viene porque ya el mismo gobierno dice que no habrá impedimento urbanístico para mejorar el tejido, generar actividad en la construcción para la rehabilitación de hoteles. Cuidado con esta ley que está en vigor, porque fíjense aquí que los primeros planes que aprueban esta ley son Morrojal de Pájara, Corralejo, La Oliva, Caleta de Fuste, Antigua. El gobierno canario ha tenido mucha prisa para ir aprobando todos estos planes al albor de la ley esta de rehabilitación turística, ¿no? La crítica ha sido feroz, pero ha pasado muy desapercibido. Pocas son las opiniones que dicen que esto va a crear más de 150.000 camas turísticas, sobre todo en Tenerife, en la Salud de Fuerteventura, y cuidado que esto es barra libre con un modelo de desarrollo turístico que nos puede llevar a 20 millones de turistas. Esa es la ley de Domingo Vergel que se acaba de ir, ¿eh? Bueno, el anteproyecto de ley, cuando entre en el Parlamento, va a tener esta realidad. Este es el panorama que se va a encontrar la ley en un Parlamento donde ATI, Coalición Canaria, tiene la fuerza mayoritaria porque está unido con el PSOE, pero Clavijo ha sido muy inteligente y ha sido capaz de convencer incluso a sus socios del Partido Popular para apoyarle la ley. Por lo cual lo vamos a tener crudo, porque si se une ATI, Coalición Canaria, PSOE y estos aquí, estos amigos de La Gomera, pues casi tienen su mayoría absoluta. Entonces sería interesante ya ir preparando una estrategia del post aprobado en el Parlamento. Bueno, como les decía, me voy a centrar mucho en el articulado de la participación ciudadana, porque yo creo que es una de las carencias de este anteproyecto de ley. 480 artículos y solo un artículo C dedicado a la participación ciudadana. Y cuidado con lo que marco en rojo. Los ciudadanos podrán participar, fíjense el verbo, podrán, no es un derecho, podrán participar. Un solo artículo que después lo vanemos a ver otra vez. El equipo jurídico vuelve a caer en la tentación de eliminar la participación ciudadana en los principios del desarrollo sostenible. El principio del desarrollo sostenible, que está a nivel internacional bastante consensuado y trabajado. Esto serían algunos esquemas de qué es el desarrollo sostenible y cuáles son los parámetros, principios, y fíjense que la participación ciudadana, la responsabilidad, la subsidiariedad, esos son los principios del desarrollo sostenible. Pues la ley, en su artículo 3, habla de los principios participativos. No encontramos los principios participativos, principios regulatorios, principios del mínimo impacto, pero falta, a la verdad, en la participación ciudadana. Aquí lo ves si quieres. Artículo 3. Sí, porque es un pantallazo. Bueno, ustedes me dicen, bueno, pero existen modelos participativos. Bueno, esto es un diagrama de un plan en el País Vasco. Fíjense en el País Vasco 2015, 2016, 2017, 2018. La primera fase de todo es la participación ciudadana, que es la parte de arriba. Y aquí viene la fase final, en la tramitación. O sea, ponemos a los ciudadanos primero en otros muchos sitios y aquí nos quedamos con un artículo, el artículo 6. Y cuando hablamos del planeamiento urbanístico, nos venimos al artículo 145, donde nos dice que cuando vamos a aprobar un plan general, recabará las entidades, organismos tal, sustanciará una consulta pública a través del portal página web por un plazo de un mes. Cuidado que ya nos están quitando tiempo del periodo de información pública. Y en el artículo 145 dice, al trámite de participación ciudadana por un periodo de 45 días. Cuidado que ya están limitando también aquí los días. Un ayuntamiento antes podía poner 2 meses y era un periodo de información pública, no de participación ciudadana. Cuidado con la letra, que la letra chica nos engaña mucho, ¿no? Pasamos de un derecho que estaba reconocido en el artículo 8 del texto refundido a un podrán, a una consulta en la página web, a un proceso de participación ciudadana que cuando presentamos los escritos de participación ciudadana no se llaman alegaciones, se llaman sugerencias, no están obligados a contestar. Y ojo que ya la misma ley limita a 45 días.
bueno, ya que hablamos del artículo 8 del texto refundido, se lo he puesto aquí. El artículo 8 dice: la administración actuante deberá fomentar, los ciudadanos tienen el derecho a participar, a formular alegaciones en el periodo de información pública. ¿Se dan cuenta? Artículo del anteproyecto con el texto refundido que está en vigor. Perdemos un derecho a los ciudadanos en cuanto a la participación pública. Cuidado con esto. Le he puesto el itinerario de un plan general ahora en el 2015. Evidentemente, yo entiendo que esto es muy engorroso y que ahí son las estadísticas que están en todas las fuentes. Consejo Consultivo, Parlamento de Canarias, habla de que, bueno, el sistema de reglamento está atascado, no es ágil, pero bueno, no es ágil porque Domingo Berriel se encargó de poner su barrita y de cargarse los técnicos. Por ejemplo, de los 9 técnicos que hay en la consejería del Gobierno de Canarias, 7 se jubilan ahora, se quedarían 2 técnicos de alto nivel de jefatura y no hay perspectiva de sustituir a esos técnicos. Entonces, claro, como no funciona el gobierno, no funciona la administración, pues todo se ataca. Bueno, esto sería el itinerario: fase de avance, aprobación inicial, la fase de avance con el ISA, el pleno, la COMAC, la aprobación inicial, el pleno, las alegaciones. Cuidado que aquí son sugerencias, cuidado, aquí son alegaciones. Hay 2 momentos donde los ciudadanos pueden participar aquí: la COMAC, aprobación de COMAC, pleno, COMAC, aprobación definitiva, COMAC, pleno. Aquí hay vista las últimas experiencias, hay aquí un trasfondo entre la aprobación provisional definitiva y la aprobación ya, la publicación. Hay un flujo de comunicación entre la COMAC y el pleno, porque se van resolviendo, ¿cómo le diría yo? Las discrepancias no, sino aquellas cosas que el ayuntamiento quiere meter con calzador a la fuerza, y la COMAC aquí hace el filtro para frenar todas esas presiones de intereses sectoriales. Ocurren aquí que muchos no nos enteramos, pero cuando estamos en el meollo de la COMAC y de la administración, nos damos cuenta que aquí la COMAC hace de filtro para que los ayuntamientos, cuando aprueban definitivamente el plan, lo publican en el boletín del consejero mediante decreto. Esto también se lo debemos a Domingo Berriel. Domingo Berriel asumió la competencia de publicar la aprobación de un plan. Antes era el Consejo de Gobierno. Domingo Berriel asumió mediante decretos la competencia. Los profesionales que estamos trabajando en el anteproyecto nos atrevemos a diseñar un itinerario, nos atrevemos porque estamos en pañales, todavía hay muchas lagunas. Esto sería un plan general con el anteproyecto que se presenta, con todas las reservas. Por favor, con todas las reservas. Estamos trabajando un poco esto, depurando. En el 2017 suponemos que ya está la ley en vigor. Pues volvemos al avance, el ISA, la consulta pública de la que hablé antes, un mes, cuidado con esto, información pública. Después pasamos a la versión inicial del plan general, ya no aprobación, se llama versión inicial. No sabemos quién lo aprueba, bueno, lo aprueba el pleno, pero no sabemos después cuál es el itinerario que sigue, ¿no? Porque aquí la COMAC informa y el Cabildo como un informe único, preceptivo y vinculante. Es el único momento del procedimiento donde informaría tanto el gobierno como el Cabildo. No sabemos qué órgano del gobierno informa, porque se dice que la COMAC va a desaparecer o va a cambiar tal. El gobierno publicaría la declaración ambiental, pero ojo, de las cuestiones urbanísticas no se dice nada. Una cosa es la declaración ambiental de la planimetría y del desarrollo urbanístico de ese municipio, pero ojo, porque después las discrepancias ya las resuelve el pleno directamente. O sea, nos falta aquí un control de legalidad, como antes lo teníamos, sobre todo para las cuestiones urbanísticas. Es verdad que la declaración ambiental es preceptiva y vinculante, pero siempre aparecen cosas en últimos momentos, y eso antes le tenemos mucha experiencia, porque en las últimas fases siempre hay empresarios y promotores que quieren colarnos cosas. Después la aprobación definitiva ya la hace el pleno y la publicamos en el boletín oficial de la provincia. Importante diferencia: antes del boletín oficial de Canarias, que todo el mundo lo veía en todos los puntos de Canarias, ahora no, ahora ya a la provincia, que es más baratito y es más selecto. Bueno, me toca a mí hablar también de la Comisión de Ordenación del Territorio, la COMAC. Yo estoy en la COMAC desde el año 93, la primera vez que llegué a la COMAC pues era chiquita. Pero realmente aquella COMAC era la verdadera COMAC. No estaba Domingo Berriel, nuestro hombre que se ha encargado de desmantelar aquella COMAC. En aquella COMAC estaban los
lojistas, los empresarios, colegio de abogados, colegio de arquitectos, los veterinarios. Bueno, eran impresionantes los alcaldes, pero no los alcaldes responsables, habían alcaldes de otro grupo. Aquella comá funcionaba como el órgano de participación ciudadana, porque incluso nosotros los grupos ecologistas dejábamos un espacio a los vecinos para que ellos defendieran sus luchas, sus pequeñas luchas. En la comá tratábamos los temas de los espacios naturales de distintas islas. O sea, en la comá teníamos capacidad de hablar de la Jeria, teníamos capacidad de hablar de Tindaya, teníamos capacidad de hablar de Valle del Rey. Bueno, como fíjense, la primera ley del suelo la primera ley de ordenación del suelo en el 56 creó una cosa que se llama Comisión Provincial de Urbanismo, un órgano por encima del ayuntamiento. Después, en el 80, la CUMA, y ahora a partir del texto refundido del 2000, la COMA, que con el paso del tiempo y la llegada de los domingos de pues se ha ido quedando en un órgano meramente de control técnico-jurídico y poca participación. Bueno, este sería un esquema de cómo estamos funcionando ahora. Estas son diapositivas del máster. Esto es, por ejemplo, el Gobierno de Canarias. Fíjense en estas cuadrículas: Gobierno de Canarias, Cabildo, Gobierno, ayuntamientos, ¿no? Cómo los recursos naturales, el territorio, aquí quedan en manos del gobierno, después se van diluyendo, se van transfiriendo competencias, el urbanismo, la planimetría, y al final la ejecución del planeamiento queda en manos del ayuntamiento, ¿no? Ahora, con este anteproyecto totalmente se le da la vuelta al sistema y ya son los ayuntamientos y los cabildos los que tienen las competencias plenas, ¿no? Esta sería la pirámide del desarrollo urbanístico. Bueno, vamos a ir rápido. Recuerden que tenemos una red canaria de espacios naturales protegidos, ¿no? De todas las islas, red canaria. Ahora ya se convierte, con este proyecto de ley, se convierte en 7 redes de espacios naturales protegidos. Cada isla, cada cabildo tendrá competencia para desarrollar, ejecutar y planificar sobre los espacios de su isla. En la COMA ya, bueno, o el órgano que se decida, primero, no va a existir órgano. Segundo, ya no tenemos capacidad nosotros de conocer la Jeria, Tindaya, Valle del Rey, etcétera, etcétera. No sé si se van dando cuenta del nivel en el que vamos cayendo, ¿no? La bombita, el nivel en el que vamos cayendo es este, ¿no? El artículo 138.3 dice: la ordenación del espacio natural podrá modificarse por el Plan General de Ordenación o por el Planeamiento Urbanístico de Desarrollo. O sea, un plan parcial puede cambiar un espacio natural. Fíjense qué peligroso, esto es una auténtica bomba, que no sé si saldrá adelante, porque el 183. Otra pequeña bombita, el 169, actuaciones excepcionales promovidas por el gobierno autonómico, que también a través de la disposición adicional 14ª, que es el tema del litoral. Esta otra bombita que nos deja el anteproyecto, porque el gobierno, pues, por su criterio, actuaciones excepcionales promovidas por el gobierno, puede acordarnos en un sitio sin la evaluación ambiental estratégica, un proyecto, porque ellos consideran que es excepcional y una actuación. El 199 es la perversión. Nosotros le llamamos la perversión del 199, estamos hablando del desarrollo y la ejecución del planeamiento, y este 199 le da una excepción al planeamiento urbanístico turístico. Un empresario que tenga un plan parcial en el suelo turístico con licencia tiene la posibilidad de no ejecutar. Es una de las excepciones. Nosotros lo llamamos un paraíso fiscal porque el señor puede especular con esa licencia, con esas autorizaciones. Cuidado con este 199, que es muy peligroso. El exceso del 81, que eso es muy interesante para FINA en el territorio donde estamos. El 81 es que se permiten eventos deportivos a motor, campo a cabré, senderos, caminos de cabañas. No sé si ustedes conocen el camino de cabañas. Esto ha sido copiado de alguna legislación nacional. Cuidado con esto, porque el 81 nos permite, o le permite al Cabildo, o en principio es autorización insular de eventos deportivos a motor que discurran campo a través, senderos, caminos forestales, cortafuegos. En cauce de barranco ya se hacen algunos en Telde, sobre todo en barrancos grandes, pero cuidado que esto es muy peligroso porque contraviene el decreto del mismo gobierno canario que protege los senderos y los caminos de las islas, ¿no? 174 nos habla de la concurrencia de razones imperiosas de interés general. O sea, el gobierno de Canarias puede, el gobierno, el cabildo o cualquier ayuntamiento puede meternos en un proyectito porque considera que hay razones de interés público de primer orden, incluidas razones de índole social o económico. Dios, todo lo que puede haber aquí, impresionante. Impresionante. Cuidado con el 174. La FECAM,
que es este dojo que le he traído por si quieren consultar. De las 107 alegaciones yo tengo algunas que iremos colgando en la página web para que la gente vaya viendo. Evidentemente la FECAN pues defiende lo que defiende, pero hay cosas que leyendo las letras chicas te das cuenta de que también le da un tirón de oreja en determinados artículos, ¿no? Sobre todo porque ha sido interesante el debate que ha suscitado esto entre los ayuntamientos, y la FECAN ha sido inteligente y ha puesto ahí las alegaciones de los ayuntamientos, por lo cual nos podemos encontrar con cosas como esta, ¿no? Hablando del 174, lo que dice la FECAN: concurrencia de razones imperiosas de interés general. Cuidado, la FECAN en negro le dice: según el Tribunal de Justicia Europeo, la protección del medio ambiente, la ordenación del territorio, incluso del entorno urbano, incluida la planificación urbana y urbana, son razones imperiosas de interés general. Sin embargo, los objetivos de carácter meramente económico y mercantilista no pueden constituir una razón imperiosa de interés general. Toma ya, sentencia de abril del 2010. Se lo está diciendo la Comisión Gobierno Canaria en el 174. La FECAN, perdón, la FECAN. Cuidado que también la FECAN, en el artículo 3, 6, 2, que no se lo he puesto, que habla de la consolidación de aquellas viviendas fuera de ordenación, que hay muchos ayuntamientos que tienen muchas viviendas fuera de ordenación, pues la FECAN le da un palo, en fin, también, ¿no? Es un problema endémico, porque se han ido quedando viviendas fuera de ordenación, clandestinas, en fin, que hay que darle cobertura donde se pueda, en algunos sitios sí y en otros no. Pero ojo que la FECAN le pega un tirón de oreja aquí tremendo, gracias al Ayuntamiento de Buenavista del Norte, que se dio cuenta de que todo lo que quiere el legislador con las viviendas ilegales dice que contraviene el decreto de la cédula de integridad que tiene aquí el decreto 2006. Y sorprendentemente, sobre la Comá, que parece que es el mal endémico que tiene ahora Canarias, que es el obstáculo, mire lo que dice la FECAN. Dice: los excesos de la Comá nos lleva a pensar que se ha generado un clima de opinión desfavorable sobre esta entidad. Pese a lo dicho, esta federación no comparte la tesis de la desaparición de la Comá, porque la considera necesaria para garantizar la unidad de doctrina para una coherencia interna de la comunidad autónoma como máximo órgano del gobierno de la misma. Lo dicen los ayuntamientos, Lo dicen los ayuntamientos. Está aquí escrito. Yo no sé si hay calidad suficiente ahí, pero lo dice la FECAN, y si no lo leen aquí en la página 19 y 20, la reflexión en la introducción que ellos llaman reconfiguración de la Comá. Además es que la Comá no puede desaparecer porque es el órgano que hace la evaluación ambiental estratégica. Ellos tienen que llamarle de alguna manera y tendrán que buscarse la vida, porque esto que pone el anteproyecto no es de recibo, ¿no? Conclusiones, para ir terminando y dejar paso a mis compañeros y sobre todo que ustedes opinen y pregunten. Cosas buenas, como ven, yo solo he encontrado cosas negativas. Cosas buenas las hay. Pero como dicen la gente de la plataforma, vamos a que sean ellos los que digan cosas buenas y nosotros vamos a las malas. Bueno, rápidamente como conclusiones, lo que pedimos es que se paralice, que haya un proceso participativo donde la sociedad tenga debate. Pues claro, aquí nos vemos que parece que Clavijo quiere meterla en julio, quiere tenerla en vigor en diciembre, hay como mucha prisa para aprobar este proyecto. Entonces nosotros decimos, quieto las vacas, vamos a debatir y hacer de nada. No simplifica, cuidado que ellos quieren simplificar, ellos llaman derogar 10 leyes, simplificar, no simplifica. Ellos nos están intentando equivocar, no resuelven los problemas y en algunos casos los agravan. Y me callo. Me quedo aquí. Sí, es más cómodo, nos movemos nosotros. Por favor. Ya, pegarte ahí en medio. Te lo puedes comer. Te lo comes. Gracias. Muchas gracias por invitarme a este pueblo de Filgas, que a mí me encanta. Bueno, yo sí voy a empezar tomando la pregunta que ha hecho nuestro moderador, el presentador. ¿Qué cosas positivas tiene esta ley? Bueno, yo creo que precisamente la virtud que ha tenido el señor Clavijo es aprovecharse de un momento en el que toda la ciudadanía estaba harta de los problemas que estábamos teniendo diariamente para conseguir un permiso, una licencia, una calificación territorial, llevar a cabo un proyectito,
Entonces, digamos que ese bloqueo burocrático, administrativo y constante, pues lo han sabido aprovechar muy bien, demasiado bien, porque evidentemente para lo que hacía falta no era necesario este cargo, se podía haber hecho otra cosa, pero lo han aprovechado y muy bien. Por tanto, ¿cuáles han sido los puntos fuertes de esta ley? Evidentemente que hay cuestiones de obras menores que no requieren, con este anteproyecto, de licencia, se pueden hacer incluso simplemente con una comunicación previa, incluso algunas ni siquiera necesitan de una comunicación previa, lo cual evidentemente es un alivio para la gran parte de la población. Ahora bien, ese hecho, el que de alguna manera todas las personas nos veamos beneficiadas en ese punto de qué bien, ahora voy a poder hacer algo sin tantos problemas, es lo que les ha llevado a pasarse de rosca. A pasarse de rosca en el sentido de, bueno, voy a tener contenta a la sociedad porque les estoy dando un caramelo envenenado. ¿Por qué un caramelo envenenado? Porque, aunque en un principio el señor Clavijo va por ahí diciendo, a partir de esta nueva ley, cuando se apruebe, todos vamos a ser felices, todos vamos a poder hacer lo que siempre hemos querido, todos vamos a poder tener empleo, esto va a generar mucha riqueza, va a llegar las inversiones a puertas y todos vamos a poder, desde luego que parece que esta comunidad autónoma se va a convertir en el Suecia de Europa o Dinamarca, ¿no? Eso es como él lo vende, ¿no? Pero se basa sobre todo en decir que esto era una maraña normativa y que aquí nadie podía hacer nada. Lo que efectivamente ha dicho Álvaro es que lo que le ha faltado al señor Clavijo y a su equipo es hacer un verdadero análisis reflexivo de cuáles son las verdaderas razones de que hayamos llegado a este punto de bloqueo, de maraña normativa, de problemas incesantes para poder ejercer cualquier actividad en nuestro territorio. El gobierno le echa la culpa básicamente al problema de las directrices, de hecho las ha derogado sin ningún tipo de rubor, las directrices generales de ordenación, y al texto refundido, a la ley del territorio que viene del año 2000. Es bueno aquí hacer un poco de contexto histórico. Ustedes recordarán los años 70, que fue la locura del turismo, las construcciones a todo trapo, mal hechas, feas, absolutamente antiestéticas, rompiendo el paisaje, y de eso todavía estamos coleando, ¿no? Vemos muchos sitios que decimos que esto fue en los años 70 de la locura, donde cada uno hacía como le daba la gana y fue ese boom. En los años 80, finales de los 80, fue cuando se inició por fin una reflexión en Canarias de no podemos seguir por este camino porque vamos a terminar destrozando nuestro territorio. Se creó la primera ley de espacios naturales en el año 87, que luego se creó o se refundió con un articulado mucho más profundo en el año 94. Seguidamente vino en el 99 la ley del territorio y que se refundió todo en el año 2000. Por último, llegaron las directrices generales de 2003. Bueno, todo eso generó lo que se llamó en aquella época el Pacto por el Territorio, que era en la búsqueda, y además que fue un pacto por unanimidad en el Parlamento, donde se dijo, tenemos que racionalizar, tenemos un territorio muy vulnerable, muy escaso, muy fragmentado, con una biodiversidad muy importante, y esto debemos de pensar muy bien a partir de ahora cada paso que vayamos dando, porque nuestro territorio vale oro y no podemos cargarnos nuestro territorio, entre otras cosas porque el territorio es la base de los recursos naturales, y les recuerdo que de los recursos naturales es de los que vivimos. Por tanto, estamos hablando de economía,
No estamos hablando de 4 hippies ecologistas que quieran proteger el territorio. Estamos hablando de economía en Canarias. Y eso requiere estar protegiendo nuestros recursos naturales, usándolos bien, de manera sostenible y preservándolos para que no sea matar la gallina de los huevos de oro, en definitiva. Bien, una vez que se generó ese pacto por el territorio, los gobiernos sucesivos que vinieron a gestionar en política no quisieron, ninguno de ellos, llevar a cabo ese modelo. Un modelo que podemos hablar de él, porque yo no sé hasta qué punto, pero podemos pasarlo por alto. Fue un modelo jerarquizado, donde en la cúspide estaban las directrices de ordenación que establecen a nivel regional cómo tiene que llevarse a cabo las distintas actividades, cómo se tiene que utilizar el territorio, cuáles son los criterios. Luego están los planes insulares, por supuesto que las directrices generales y los planes insulares, que es el siguiente paso, son ordenación de recursos naturales, que por tanto, como digo, lo primero que hace es analizar, y ahí está muy bien Álvaro, que efectivamente lo que es fundamental cuando estás analizando el territorio es que tienes que tener en cuenta que hay un equipo, tiene que ser multidisciplinar. Tiene que haber economistas, tiene que haber arquitectos, ingenieros, biólogos, sociólogos, expertos en patrimonio, paisajistas. O sea, el territorio es nuestra cultura, es nuestra naturaleza, es nuestro modo de vida y es de lo que vivimos, es nuestro sustento. O sea que no se puede, como hace esta ley, por ejemplo, ya desde el propio artículo 2, definir que el suelo es lo que se entiende en esta ley como un valor urbanístico, es decir, que desprecia nuestro territorio hasta dejarlo exclusivamente en valor de solar. Por tanto, para no perderme, estábamos hablando de que nuestro modelo, ese pacto del territorio, era primero directrices, después planes insulares que ordenaban con los recursos naturales y la economía, seguidamente los planes territoriales, que eran también insulares, los planes generales y los planes que desarrollan a los planes generales. ¿Por qué no funcionó? No funcionó porque a partir de 2003, a pesar de ese pacto, los gobiernos, las instituciones quisieron seguir gestionando a golpe de inversiones, a golpe de proyectos. Y eso es lo que es incompatible con el modelo ordenado, planificado, jerarquizado y donde tienes que reflexionar. Entonces, como aquí entra ya efectivamente nuestro amigo Berriel y empezó a entrar en escena, él mismo con su equipo, para ir favoreciendo determinados intereses y que se pudieran ejecutar determinados proyectos, iba haciendo modificaciones puntuales de las directrices y de la ley del territorio, lógicamente a través de nuevas leyes, porque tú no puedes hacer modificaciones si no es a través de leyes. Se generaron hasta 16 modificaciones de ley. Eso, evidentemente, es una maraña normativa que se generó a raíz de que esos gobiernos sucesivos no quisieron llevar a cabo el modelo de planificación y unido a que no había voluntad política. No había voluntad política el cumplir con las directrices, ni hubo nunca unos medios materiales y humanos que pudieran ayudar desde la administración a que se cumpliera con esta planificación y con las exigencias de las directrices. El problema es que, ¿cuáles son las ideas fuerzas de nuestro sistema actual de planeamiento? Porque todo proyecto tiene que estar contemplado en una planificación previa, que el suelo rústico hay que protegerlo y potenciarlo básicamente para las actividades agropecuarias, y que hay que evitar la dispersión de más casas, hay que conseguir que haya una compactación de las zonas urbanas
y, en definitiva, buscar el mejor aprovechamiento del suelo que se esté usando sin necesidad de seguir consumiendo territorio. Una cosa que llama la atención de la ley que ha salido ahora, de este anteproyecto, de este texto, es que deroga los criterios, principios y fines de las actuaciones de las administraciones públicas que tenía el texto del territorio. En el texto del territorio es curioso, es llamativo, porque es importante que lo sepan, desaparecen criterios como, por ejemplo, el de preservación del suelo rústico en el proceso urbanizador, el de cooperación interadministrativa para alcanzar la coordinación, el de conservar, preservar los espacios, recursos y elementos naturales, así como las riquezas con relevancia ecológica, para impedir la degradación de sus valores naturales y paisajísticos. También se deroga utilizar racionalmente los espacios de valor agrícola, ganadero y forestal. Llama la atención que entre los fines de la actuación pública se deroga el de evitar la especulación con el suelo y la vivienda, o el de regular los usos y las construcciones de forma que se hagan de manera ordenada y sostenible de los recursos naturales. Hay muchas cosas que llaman la atención, como por ejemplo estos criterios, principios y fines que desaparecen, al igual que, como decía Álvaro, con el tema de la participación ciudadana. Se había llegado a conseguir un texto bastante desarrollado sobre los procesos de participación ciudadana, y en esta ley, pues evidentemente también se lo cargan, ¿no? Desaparece. Como dije, las razones para que haya habido ese pacto del territorio es porque teníamos un territorio que es vulnerable, que está amenazado, que está fragmentado. Nuestra huella ecológica es 10 veces mayor que nuestro propio territorio, es decir, que estamos gastando 10 veces más recursos naturales de los que tenemos, porque, como saben, importamos todo eso. Hay una gran dispersión de las zonas urbanas. Tenemos la mayor densidad de carreteras de las islas de Europa. Tenemos el porcentaje más bajo de suelo disponible, porque siempre se habla de que tenemos el porcentaje más alto de superficie protegida, pero nunca se dice que tenemos el suelo más bajo en disponibilidad para la vida humana y para las actividades. ¿Cuáles son los puntos más negativos de este anteproyecto? Pues efectivamente el más importante es que tratan el territorio como simplemente un suelo con valor urbanístico y no como el sustento de todos los recursos naturales, del alimento, del agua, la calidad del aire, de nuestra propia vida, del patrimonio, de la biodiversidad, paisaje. Efectivamente no se hace ni se prevé una ordenación del territorio en función de esos recursos naturales para que los ejes de nuestra actividad económica puedan preservar, aprovechar, pero también preservar nuestros recursos naturales, y por tanto lo que se permite es que haya pues cualquier actividad en cualquier suelo, en cualquier momento y por cualquier persona. Es decir, que no hay ningún tipo de modelo de ordenación del territorio. Se ha liberalizado completamente. El equipo de trabajo, como dije, pues está efectivamente nada más que han pensado en juristas y urbanistas, cuando realmente el urbanismo está subordinado a lo que se tenía que haber hecho primero, que es establecer cuál es nuestro modelo socioeconómico basándote en los recursos naturales. Primero hay que hacer un análisis de cuáles son los recursos naturales que tiene Canarias. A partir de ahí tú dices entonces cuál es mi modelo económico, y posteriormente es cuando ya puedes decir, pues ahora ordeno urbanísticamente así y no al revés. Aquí no hay modelo y aquí que cada uno se los apañe como pueda. En un principio esto a la gente, a todos nosotros nos puede venir bien y decir, ah, pues qué estupendo, pues mira, pues voy a aprovechar y voy a hacer un chiringuito en mi casa que me hacía falta, voy a poner un guachinche, o me voy a poner una granja de gallinas, o voy a hacer lo que quiera, porque además ahora ya no tengo ningún problema. Pero también hay que pensar en que no solo eres tú el que va a poder hacer lo que quiera, es que tú has pensado en lo que pueda hacer tu vecino,
en que tu vecino te puede poner, porque también tiene derecho, pues no sé, que la puede poner allí, o puede poner un taller de mecánica, o puede poner un circuito de motores, o puede poner lo que quiera. Y eso lo puede hacer cualquier persona, y cualquiera, y somos 2 millones, pues con ese punto de vista, sin una planificación del territorio, nos podemos encontrar con que pues la administración a lo mejor te pone una depuradora, o te pone un vertedero, el otro pone un complejo turístico, el otro pone unas casas residenciales de chalet, y al lado te ponen una granja de cerdos, de cochinos, el otro. Entonces, eso no es una buena opción. Eso es el caos. Si ese caos además se multiplica por 88 municipios, que cada uno podrá hacer lo que quiera, y habrá competitividad, y habrá pelea, y habrá los pobres, los ricos, o sea, si ya hay diferencias, es decir, esto, para no alargarme, rompe con la coherencia social y territorial de Canarias, porque lo primero que ha hecho el gobierno de Canarias con esta ley es renunciar a sus competencias de ordenación del territorio. Dice que se las apañen los ayuntamientos, que se las apañen los cabildos, que hagan lo que quieran, que yo miro para otro lado. Si con la ley actual, que está dotada de mayores controles, Canarias, hoy por hoy, es la 4ª comunidad autónoma española, con más casos judiciales, por supuestos delitos urbanísticos, de los ayuntamientos, ¿cómo será cuando toda la competencia esté en manos de los ayuntamientos? Porque hay otra cosa que hay que decir. Cuando comentamos, bueno, pues si yo puedo hacer lo que quiera, vale, me tendré que aguantar a lo mejor con lo que también quiera hacer el vecino, pero bueno, no me importa vivir en el caos. Intentaré que no voy a pensar ni en mis hijos, ni en mis nietos, ni en cómo va a quedar el paisaje, ni en cómo vamos a vivir, porque esto va a ser peor que una república bananera cuando uno se va a sitios donde encuentra, o sea, que no hay orden, no hay concierto ni planificación. Pero es que, vamos a ver, es que con los instrumentos de ordenación que da este anteproyecto de ley, no solo es que se pueda hacer lo que se quiera, es que también el alcalde de un ayuntamiento puede decirte: a ti no te voy a dejar hacer nada, y a ti, sin embargo, sí te voy a dejar hacer. Porque están los instrumentos preparados para que, basándote en un argumento de interés social que se justifica de cualquier manera, a lo mejor tú te piensas que a ti te van a permitir una cosa fuera del planeamiento, que se puede hacer, porque se permite hacer cualquier cosa fuera de planeamiento, pero sin embargo estás en manos de una cuestión absolutamente discrecional y arbitraria. Lo que va a llegar, que es lo que sabemos que va a ocurrir, es que van a entrar muchos fondos de inversión extranjeros, van a empezar a comprar el terreno canario. Tenemos el suelo, hoy por hoy, rústico más caro de España. Imagínense cómo, solamente con las expectativas que va a dar este anteproyecto de ley, cómo va a subir el valor del suelo rústico. Va a subir de tal manera que se va a generar una burbuja muy grande, y que todas aquellas personas que con buena fe están creyendo que esto beneficia al suelo rústico para las actividades agrícolas, se van a ver con que van a ser expulsados del suelo rústico, porque van a poder llegar otros fondos de inversión con mucho dinero que van a tener, que pueden hacer actividades turísticas, actividades industriales, actividades de cualquier tipo, porque se puede hacer de todo. Incluso tienen la posibilidad de comprar el suelo, y la ley, es curioso, que no caduca nunca para las actividades turísticas. Es decir, que así como un plan parcial, si no se ejecuta por el promotor,
en 4 o 5 años tu derecho a urbanizar se te acaba. Ahora puede haber inversores que compren, digan que van a hacer allí una promoción turística, no la hagan, pero la mantienen y la pueden tener así indefinidamente. De esa forma están jugando y especulando con el valor del suelo y manteniendo ese terreno para cuando ellos quieran. No caduca. En palabras de un alcalde, no mías, dichas antes de este anteproyecto, se junta todo el cóctel perfecto de la corrupción en el sector urbanístico. Tenemos, los alcaldes, el monopolio en la toma de decisiones. Tenemos la capacidad de decidir a quién hago rico. Tenemos la discrecionalidad para decir por dónde se crece. No nos controla prácticamente nadie y hay muchísimo dinero para repartir. Bien, más temas. El anteproyecto de ley, otra de las perlas en contra de la sostenibilidad, es la evaluación ambiental. La evaluación ambiental estratégica la deja meramente reducida al mínimo posible, incluso es ilegal, es inconstitucional este anteproyecto, porque es que ni siquiera llega a cumplir con los mínimos que exige la Ley de Evaluación Ambiental del Estado, y el colmo de los colmos es que ya se permite hasta la propia autoevaluación ambiental de las instituciones. Es decir, que ahora los ayuntamientos pueden hacer sus planes y pueden autoevaluar ambientalmente también sus planes. Efectivamente, ya el sistema tampoco es jerárquico, porque se rompe la jerarquía, tenemos incluso mucha más inseguridad jurídica. Un plan especial te puede modificar un plan general, un plan general te puede modificar un plan insular. Y lo que estabas comentando sobre el informe único de la Administración también es otra barbaridad. Es decir, ya la comunidad autónoma no tiene la palabra en nada. Únicamente ya no va a ser trámite de legalidad, ya no va a ser trámite de oportunidad, ya no va a opinar, viene a ser eso, ya no va a opinar sobre el modelo de ordenación del territorio en ningún sitio, y de lo único que le deja opinar es sobre lo que son las competencias puras y duras que tiene cada consejería, ¿no? Como comentó muy por encima Álvaro, este anteproyecto tiene unos grandes cinco puertas de atrás. Tiene 5 grandes puertas de atrás para saltarse el planeamiento. Están los proyectos de interés insular o autonómico, donde te dice que cualquier iniciativa pública o privada en contra del planeamiento aprobado, pues si el Cabildo o la comunidad autónoma decide que interesa, pues que efectivamente se puede hacer sin ni siquiera evaluación ambiental estratégica. Están también las ordenanzas provisionales, insulares o municipales, donde también de alguna manera, bueno, de alguna manera no, es que se saltan el planeamiento, que el planeamiento es el único que mantiene, porque es por ley del Estado, mantiene unos procesos más o menos rigurosos en cuanto a evaluación ambiental estratégica y a participación ciudadana. Bueno, pues con las ordenanzas provisionales aprobadas con un simple procedimiento de ordenanza, ya no tienes que hacer evaluaciones ambientales, no tienes que hacer un proceso largo de participación ciudadana y puedes aprobar proyectos saltándote lo que se haya aprobado en el propio plan general que han aprobado o con participación de los ciudadanos y los vecinos, ¿no? Después está la suspensión del planeamiento, que eso es una potestad que tiene el Gobierno de Canarias, o los proyectos de actuación urbana. Yo prefiero ya parar y que genere un poco de debate y que luego, si quieren, pues seguimos hablando, sobre todo para saber la opinión que tienen ustedes. A ver.
que a veces cuando vi que estaba la luz apagada, un poco más susto diciendo que te tenés que forzar la vista. Bueno, primero, se oye, ¿no? Primero, disculpa, porque estoy un poquito mal. El aire acondicionado me está afectando y luego el tiempo este tan maravilloso que tenemos aquí no me va a ayudar mucho, ¿no? Y agradecerles la invitación. En poquito tiempo ya he venido unas cuantas veces, o sea que no se puede quejar por aquí, ¿no? Pero encantado con la gente de ISEFIR, que considero compañeros y amigos, pues, y amigas, ¿no? Pues encantado de estar aquí, ¿no? Cuando me invitaron dije que sí y luego me arrepentí, que dije, yo no soy especialista en los asuntos legales y bueno, y uno tiene tantas cosas ahora en este lío en el que nos hemos metido de intentar gobernar lo mejor posible esta isla, que poco tiempo tiene para entrar en profundidad en los asuntos, ¿no? Pero luego cuando vi que venía Álvaro y Asun, dije, bueno, yo escapo y a ver por dónde me dejan decir algunas cositas. Y lo que voy a intentar aquí es complementar algunas cosas que han dicho, porque prácticamente creo que han hecho una estupenda valoración de los aspectos más importantes, ¿no? Y poquito, mis reflexiones van a ir acompañando las cosas que han dicho los dos, ¿no? Antes preguntaban qué tiene de positivo, ¿no? Y a lo dicho por Álvaro no le dio mucho de positivo, pero Asun ha hecho algunas consideraciones positivas que yo comparto. Y una cosa más, ¿no? Que a lo mejor no parece una bobería, pero me ayuda a introducir un poco la reflexión que quiero hacerles llegar, y es que lo positivo es que se hable del territorio también, ¿no? Que tengamos un debate público sobre las implicaciones que tiene el territorio, ¿no? Porque el territorio es un aspecto central para la vida en estas islas, ¿no? Y creo que el debate sobre un asunto como este es fundamental para el futuro de Canarias. Estamos todo el mundo diciendo, estamos ante una ley que va a ser trascendental para el futuro de Canarias, y es verdad, ¿no? Es verdad, estamos ante algo que va también a ayudar a configurar aspectos socioeconómicos esenciales para el futuro de Canarias, para lo que queremos dejarles a las generaciones futuras, ¿no? Que haya un debate sobre esto también es una oportunidad, en cierta medida. Desgraciadamente nos hubiese gustado que esa oportunidad se hubiese dado con mayores niveles de posibilidades de actuar, pero bueno, también es cierto que la configuración política que se ha dado en las últimas elecciones en Canarias es una oportunidad para que este debate sea mucho más rico. Si este debate se hubiese dado solo con la representación que teníamos históricamente en los últimos 20 años, en la representación pública, con la mayoría de tres fuerzas, las posibilidades de la capacidad de información, de debate público serían totalmente distintas. Y eso nos da una idea de que efectivamente las configuraciones políticas abren oportunidades a los ciudadanos para poder influir en las políticas públicas, y una mayor variedad de opciones hace que esas que representan diferentes intereses nos abren las posibilidades para poder influir en las decisiones. Hay una cosa que se ha hablado, que es cómo se ha elaborado el proyecto, ¿no? Se ha dicho que hay un grupo de redacción muy marcado por el tema jurídico. Yo creo que es un grupo cerrado, claramente defensor de los intereses, y todos los perfiles que hay ahí son gente vinculada a los organismos de poder político y de poder económico. Antes se decía, ¿no? Un abogado que se dedicaba a tumbar leyes ambientales y vinculado a intereses empresariales muy claros, ¿no? No se ha tratado de un proceso inclusivo, ¿no? Ha sido algo que se ha trabajado, que lo ha contado con diferentes actores que de una forma u otra representan los diversos intereses que aparecen vinculados al territorio. El territorio es un espacio en el que se muestra la diversidad de intereses que se dan en una sociedad, intereses contrapuestos, ¿no? Esto estaba diciendo antes también, ahora volviendo un poco atrás, dice, ¿para qué sirve también? Sirve también para que nos volvamos a leer libros como este, ¿no? Libros como este, maravillosos libros como este de Juan Sánchez, que dice Toma de decisiones colectivas y política del suelo. Manual de los que a muchos de nosotros nos ha servido para formarnos, ¿no? en la lucha ecologista durante años, ¿no? A ver si se venden otra vez este tipo. Debería sacar una reedición, porque si te pones a leer esto está todo lo que estamos planteando, la esencia ideológica de todo lo que estamos planteando está aquí. Están estos libros que editó la Fundación César Manrique, el otro el de Federico Aguilera también, el de Toma de Decisiones Democráticas. Es decir, estamos volviendo a plantear los problemas estructurales que ha tenido la sociedad canaria y cómo se han ido tomando las decisiones en torno a esos problemas. Y el problema es un problema, en el fondo, profundamente democrático, de cómo se concibe la gestión del suelo y las cuestiones ambientales. Por lo tanto,
a ver si sirve también como algo positivo para que la gente saque de la biblioteca y volvamos a plantear algunos temas que han sido fundamentales, ¿no? Decía que el territorio en Canarias es un espacio de conflicto estructural, ¿no? Debido a la importancia que ha tenido en nuestro modelo socioeconómico el territorio, con dos visiones que de forma reduccionista se encuentran, ¿no? Una que es la que está dominando en este momento y la que se impone en este proyecto de ley, que es la concepción del territorio como un lugar sobre el que construir, el que concibe el territorio como un suelo. Por eso se llama anteproyecto de ley del suelo. Y otro que concibe el territorio como el espacio en el que se produce la vida, se da la vida y además que defiende los valores más allá de los valores socioeconómicos de ese suelo, el valor que tiene, el potencial económico que tiene ese suelo, ¿no? Eso es lo que de hecho que haya conflictos ecosociales en torno al uso del territorio en Canarias, que ha jugado un papel estructural. La historia del movimiento ecologista en Canarias básicamente es una lucha por el territorio, una pelea por el territorio, desde que surgió a finales de los años 70 y sobre todo a principios de los 80 hasta la actualidad. Porque el modelo que nosotros hemos ido construyendo en estos años es un modelo vinculado a la especulación urbanística en relación a un modelo turístico de masas, ¿no? Y también porque tenemos un territorio que es limitado, que es frágil, creo que lo ha dicho en unas cuantas ocasiones Asun, ¿no? El territorio es, por tanto, un espacio de conflicto en el que se expresan diferentes grupos sociales en sus diferentes valores y que además con conflictos que se pueden dar en diferentes planos, ¿no? En el plano local e insular, en la gestión de aquellos lugares significativos de valor ambiental y cultural, ahí se da un espacio de conflicto en el ámbito insular y también en el ámbito de las decisiones, ¿no? Sobre proyectos económicos específicos que se dan en ese terreno y por supuesto políticos, ¿no? Estamos asistiendo a un conflicto político. Creo que el PP dijo que Coalición había llegado a donde no se hubiese atrevido a llegar, ¿no? Y ha generado un conflicto dentro del Partido Socialista. Hay un espacio de conflictos también porque representan a intereses diversos que, aunque se encuentren en un momento determinado en un gobierno, estamos entrando en asuntos que son estructurales para el futuro de Canarias, ¿no? Y se están expresando. No sé si eso nos abre alguna puerta de esperanza de cambio sustancial. Luego diré algo al final sobre eso. Si partimos de esta realidad, todas las distintas sensibilidades y opiniones, como las distintas demandas económicas, deben ser tomadas en consideración a la hora de abordar algo que va a ser determinante para el futuro de Canarias. Y este es el primer punto de partida al que han hecho referencia. No se parte con esta realidad, ¿no? Antes decían, no sé, hablando del artículo de participación, ¿cuánto tiempo dejo para alegar y tal? ¿No? Pero es que no quiero 15 días a los cabildos para alegar. Imagínense, 15 días, nos mandaron la ley y en 15 días teníamos que hacer una alegación a una ley que ellos mismos plantean que va a ser estructurante para el futuro de Canarias. Y en 15 días había que alegar. Y en 15 días tiene que alegar una administración que tiene un cuerpo de técnicos, ¿no? Sí, bueno, por ejemplo, en el Cabildo hicieron un trabajo magnífico. Es gente que tiene una preparación y unos recursos para hacerlo. Pero imagínense colectivos sociales o la ciudadanía en general que no dispone de sus medios, ¿no? O ayuntamientos que tampoco disponen. Bueno, ese es el primer punto. Segundo asunto que quería plantear. Se ha dicho, creo, ¿no? Se parte de un diagnóstico erróneo, ¿no? Yo diría incluso de una falacia argumentativa de partida. Esto de la maraña administrativa, ¿no? De la maraña burocrática. Hemos ido construyendo algo que es... ¿no? Se han encargado de convencernos de que tenemos un problemón con tanta ley, con tanta legislación, ¿no? Y efectivamente hay problemas con tanta legislación. Creo que Álvaro lo puso muy bien, ¿no? De todo, y claro, los responsables de la legislación son quienes han gobernado en los últimos 20 o 30 años generando. Pero también creo que en parte hay una trampa en ese discurso, no porque no exista un problema en la maraña burocrática o administrativa que se ha ido creando, ¿no? Es verdad, ¿cuántos ciudadanos no han sufrido en primera persona la lentitud para obtener un permiso o una licencia para construir? ¿No? Yo creo que eso a nadie se le escapa, ¿no? Pero ¿es la legislación la responsable? ¿La legislación, la maraña de leyes? ¿O estamos hablando de que, o sea, porque es evidente que hay aspectos que deben ser mejorados, ¿no? Y que se deben simplificar los procedimientos, ¿no? Pero el núcleo del problema es la legislación o los escasos medios materiales y humanos con que las administraciones afrontan estos aspectos, ¿no? Es decir, que habría que empezar a plantearse si eso que nos están intentando convencer para juntar todo en una ley, y luego diré algo sobre eso, es cierto o no es cierto. Yo creo que no, ¿no? Lejos de
de afrontar esta cuestión. Es decir, si el problema son los escasos medios materiales y humanos, la ley no resuelve eso, ¿no? Primero porque hasta ahora, ya veremos, si carece de financiación. Hay que hablar de la financiación. Para mí, cuando se habla de ley, hay que hablar luego de la financiación de esa ley. De nada nos sirve generar leyes que no vayan acompañadas de programas de financiación de las leyes. En este caso, ¿no? Veremos, ¿no? Y con la actual ley de racionalización, encima, porque estamos hablando de que vamos a darle competencias al ayuntamiento, pero la actual ley impide la contratación pública y que las administraciones públicas, pues, digamos, acometan incremento de su presupuesto y además incremento de personal, con lo cual no parece que eso se vaya a resolver por vía de esta ley, ¿no? Es más, la dispersión de competencias territoriales lo que va a hacer es agravar más la situación. Con lo cual, yo creo que estamos empezando a ver que los argumentos de partida son bastante débiles, ¿no? Se parte, por lo tanto, de prejuicios sobre el papel de las normas y de los instrumentos de planeamiento en la defensa del interés general, que yo creo que es lo que a nosotros nos tiene que mover. Bueno, ahí lo dejo para la discusión. Se habla de simplificación legislativa. Se dice que esta ley simplifica. Y de entrada nos meten una ley con 408 artículos. No hay ley, yo no sé si en España hay una ley que tenga 408 artículos, pero yo aquí estaba recopilando, por aquí, a ver si lo veo bien, que el texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, que es estatal, tiene 68 artículos. La nota tiene 408. No hay ninguna ley de este rango en el gobierno de Canarias que tenga 408 artículos. No sé si la mitad lo llega a tener alguna ley. Una ley, por tener más artículos, no es mejor. Eso, vamos, que no sé, yo no soy de derecho, no sé si hay alguien de derecho aquí, pero por lo que yo he podido comentar, no parece que eso sea así. Digamos que juntar o recopilar, ¿no? Porque lo que hace es derogar las leyes anteriores y recopilarlas y fundirlas en una no simplifica los procedimientos. Ahora diremos algunas cosas al respecto. Es más, la densidad de esta ley hace que en múltiples aspectos se puedan producir contradicciones. Ya se han hablado algunos de ellos, ¿no? En la propia ley hay contradicciones. Muchas de las alegaciones del propio Cabildo han entrado en ver las contradicciones de algunos de los artículos con respecto a otros. Y una cosa que ha llamado la atención de este proyecto es que algunas cosas son de corta y pega de otros sitios y se las han escapado en cuanto a casar con una ley que, bueno, yo no sé, estamos acostumbrados aquí muchos al corta y pega del ordenador, porque eso me parece también un aspecto bastante curioso, ¿no? La dispersión de normas no significa que esas normas no sean útiles. Yo creo que esa es otra idea también que hay que plantearla, ¿no? No por tener una ley concentrada no significa que esta ley vaya a ser más útil que la dispersión de las normas anteriores. Bueno, es necesaria una simplificación, una racionalización y una actualización de la legislación. Yo creo que eso nadie lo discute, ¿no? Pero esto no debe suponer, como hace este anteproyecto, que se eliminen algunos de los controles necesarios sobre la potestad de ordenación del territorio. Es decir, yo creo que han utilizado la coartada la necesidad de la simplificación y de la racionalización de la ley para terminar, digamos, eliminando los controles necesarios que tiene que haber sobre la ordenación del territorio. Y esto me parece un aspecto bastante problemático, después de intentar entrar sobre el aspecto de la cosa. Sobre el desarrollo sostenible, ¿no? El anteproyecto parte de una concepción relativista del desarrollo sostenible. En las alegaciones del cambio, eso sí se lo voy a leer, hicieron una transcripción literal y dice en la propia ley: no existe un equilibrio único entre esos valores, entre recursos naturales y desarrollo económico. Dice, la balanza resulta condicionada en cada momento histórico por la confluencia de un conjunto de factores y de intereses diferentes. En un momento de expansión económica, aquella debe oscilar hacia la conservación y en un momento de crisis, la misma debe moverse hacia la generación de riqueza, sin que en ningún caso uno de esos valores desplace al otro. Es decir, es relativo el desarrollo sostenible como principio de actuación para la ordenación del territorio y van a ser las coyunturas socioeconómicas las que de alguna forma condicionen cuándo van a pesar unos elementos frente a otros. Bueno, esto incumple todos los principios sobre los que se basan las leyes, no sé si constitucionales, pero europeas seguro, donde el desarrollo sostenible tiene un valor universal, por decirlo de alguna forma, y es sobre ese valor universal sobre el que se construyen las políticas públicas, ¿no? Por lo tanto, esto es bastante sorprendente, aunque no sorprende viendo quién estaba en el equipo redactor, ¿no? En Canarias se ha ido construyendo, creo que no sé si fue Asun quien lo planteó, al menos desde principios de los años
80, una cultura territorial que ha propugnado la sostenibilidad. El esfuerzo de numerosos colectivos ecologistas, profesionales del ámbito de las universidades, plataformas ciudadanas y también de algunos gobiernos locales, insulares, y de algunos gobernantes, hizo posible que el espectacular crecimiento urbanístico y turístico de los años 60 y 70 se ponderase en cierto medio. Digamos, una dinámica que iba a comérselo todo, pero hubo, digamos, elementos de contención. Y fue ganando cierta cultura también en la que la sostenibilidad ha sido un valor y es una conquista, que hay una mentalidad en cierto sentido que, bueno, que ha ido a ponderar, ¿no? Que tengamos un 40, aunque lo que ha dicho Asun es verdad, ¿no? Que no se tienen en cuenta que también ha ido ganando terreno una mentalidad productivista, sobre todo las instituciones, con la construcción de carreteras, etcétera, pero si no hubiésemos tenido ese pequeño, digamos, esa pequeña conquista que también hay que valorarnos en segunda medida, no tendría a lo mejor el 40, un poco más del 40% del territorio protegido. Tendríamos mucho menos todavía, ¿no? Porque la dinámica era, vamos, totalmente feroz, ¿no? Feroz en la conquista del territorio, en esa mentalidad de ocupación y constructivista, ¿no? Y nosotros, algunos de nosotros, justamente nos hemos implicado durante años en eso para frenar ese modelo, ¿no? Si eso no hubiese ganado terreno, Ortiguera no sería lo que es hoy, seguramente sería otro Puerto Rico, que es lo que querían construir ahí, y hubiesen construido esa idea de isla, como digo yo, azulejada alrededor de la costa, ¿no? Y construida alrededor de la costa, ¿no? Este fue el contrapunto a un modelo, por lo tanto, territorial sustentado en la especulación del territorio y además sin relación y sin coherencia entre esos distintos elementos. Era una dinámica que no tenía coherencia, que iba ocupando terreno sin que hubiese una coherencia a la ordenación urbanística y sin consideración en un modelo territorial insular. Es decir, no había una idea de eso se ha ido construyendo. Los planes insulares han sido aliados también en muchas ocasiones de la lucha ecologista para parar, vamos, los atropellos y las grandes ideas que se han tenido para muchos municipios poner en marcha proyectos urbanísticos, ¿no? Este anteproyecto en ese sentido es una vuelta al pasado, renuncia a la ordenación integrada del territorio. Esto me parece increíble, ¿no? Que en estas alturas estemos planteando volver a renunciar a una ordenación integrada del territorio, ¿no? Se derogan, como han dicho, las directrices de ordenación y se debilita el planeamiento insular. Que haya normas locales que debiliten el planeamiento insular viviendo en una isla con las condiciones, me parece algo tremendamente peligroso. Pero es que además no ha tenido ni siquiera en cuenta las diferencias de cada una de las islas. Ni siquiera eso, ¿no? Hay algunos aspectos ahí técnicos que ponen sobre la mesa que no se ha tenido en cuenta que cada una de las islas tiene unas características particulares y por lo tanto hay que acondicionarlas a esas características geográficas o del territorio de esas islas, ¿no? Después diría que si me da tiempo a decir algo, pero limita la posibilidad de los cabildos para ordenar el territorio insular de manera coherente e integrada y deja la aprobación de esos planes generales en los ayuntamientos. Luego veremos las consecuencias que tiene sobre los ayuntamientos en múltiples aspectos y contradictorios, porque algunos alcaldes en principio pueden estar aplaudiendo con las orejas, pero veremos los problemas que trae para esos ayuntamientos también o las consecuencias que pueden tener, ¿no? Estas instituciones yo creo que no son conscientes de lo que se les viene encima. Si ahora se quejan de que en muchas ocasiones hay maraña administrativa, si ya muchos carecen además de medios técnicos para tramitar licencias de obra, ¿no? Porque hay muchos ayuntamientos, no sé el caso de Firga, lo desconozco, su capacidad tiene, el cuello de botella va a ser mayor cuando tenga que asumir sin equipos técnicos y sin recursos económicos las competencias derivadas de la planificación territorial. Lo que pasa es que yo creo que lo que están pensando es que luego para cabildos, que es lo que suele pasar con muchos ayuntamientos, que va a resolver el problema, porque los cabildos no tenemos tampoco capacidad para responder a esa realidad. Si en esta situación estamos teniendo problemas, nos estamos quejando de que los cabildos no responden a ciertas necesidades insulares, imagínense cómo vamos a responder a toda esa situación que nos va a venir por parte de los municipios. Sobre la normal, la desaparición, tengo un poquito de agua, como estoy medio malo, un pisco de agua aquí. Sí, sobre la CONMAC, que se ha dicho, la CONMAC es el demonio, ¿no? Durante años nos han vendido que la CONMAC es el demonio, ¿no? Lo que para muchos de nosotros ha sido, ¿no? Y ahora lo saben mejor que nadie, un instrumento garantista que nos ha permitido en muchas ocasiones, con todos los problemas que tiene, ¿no? Que no se le niega a la CONMAC, pero el principal problema de la CONMAC, corrígeme si me equivoco, para tiene 3 personas trabajando ahí.
Ese es el principal problema. ¿Cómo pretendemos que un órgano que tiene la importancia que tiene no sea un órgano que esté dotado de recursos materiales y económicos para responder a algo tan importante? La mejor forma de desacreditar a la Comar es retirarle esos recursos humanos y económicos. Y la Comar me ha convertido en eso, en el gran problema que tenemos, ¿no? Y además, este anteproyecto plantea su sustitución por tantos órganos ambientales como administraciones públicas existan en el territorio autonómico. Es decir, que abre la posibilidad de que cada órgano, que exista un órgano coordinador, desde un órgano coordinador autonómico tengamos 88 minicos más, ¿no? Veremos cómo lo hacen, o 7 con más insulares, ¿no? O las dos cosas. O las dos cosas, ¿no? De esta forma, cada administración pública podrá ostentar simultáneamente las competencias para la aprobación definitiva y la evaluación ambiental de su propio planeamiento, como antes planteaba Jesús, ¿no? Estoy ya intentando, lo voy a dejar ahí, ¿no? Problema de los ayuntamientos, porque parece que los ayuntamientos, como digo, algunos dicen, bueno, pues esto va a ser positivo. Claro que va a ser positivo para determinados ayuntamientos, puede que sí, para aquellos que tengan recursos económicos y además donde estén muy presentes, algo que voy a decir, ¿no?, los poderes económicos que les interesa que eso sea así. Para eso va a ser maravilloso. Yo estoy convencido que San Bartolomé de Tirajana está diciendo, bueno, esto nos viene estupendo, pero no sé para otros municipios, ¿no? Sin recursos económicos y sin personal, esto no veo por dónde lo pueden sustentar los ayuntamientos, a no ser que haya una tendencia a la privatización de estas cuestiones. Y que se está abriendo una puerta a la privatización de estas cuestiones. Porque esto a nosotros, yo lo digo porque lo vivimos en la administración, no podemos contratar personal, no sé qué, y al final lo que estamos haciendo todo el rato es, venga, encomienda de gestión. Y ahí empezamos a abrir un campo, pero porque si no, para la administración. Y entonces, ¿qué estamos hablando? De que a lo mejor esto termina en que creamos empresas, no sé si públicas, privadas, donde van a terminar siendo estas empresas las que terminen de alguna forma haciendo esto. Eso sería ya realmente peligroso, ¿no? Porque bastará con obtener los votos necesarios para declarar que un proyecto sea de interés para que sea posible. Esto va a ser así. Bastará con eso. Y hay un libro de Ferrajón que habla de los poderes salvajes, ¿no? Aquellos poderes incontrolados que condicionan a la democracia y a los poderes que están elegidos por los ciudadanos. Y los ayuntamientos son las instituciones más frágiles y más vulnerables con respecto a esos grandes poderes salvajes, ¿no? Por eso se ha dado la situación que dice antes Jesús, de que los ayuntamientos de Canarias, muchos ayuntamientos de Canarias, estamos a la cabeza, nosotros estamos a la cola de todo, pero en esto estamos, ¿no?, a la cabeza, están vinculados a procesos de corrupción urbanística, donde yo creo que, no me acuerdo cuánto era el porcentaje, pero 40%, ¿no? El 40% de diferentes opciones políticas que han venido gobernando, sin que se salve casi ninguna en procesos judiciales. En algunas ocasiones por una razón, en otras razones por otra. Eso tiene que ver con la naturaleza de ayuntamientos medianos y pequeños, que claramente grandes poderes económicos van condicionando de alguna forma su capacidad de actuación, ¿no? Ya digo, bastará obtener esos votos para declarar diversos proyectos de interés para que sean posibles, ¿no? Teleféricos, campos de golf, parques temáticos, urbanizaciones de lujo en suelo rústico. Todo ello tendrá la posibilidad de proliferar si los promotores están cerca y son capaces de influir sobre quienes toman las decisiones. Y esto es un peligro desde mi punto de vista muy grande para el futuro democrático de esta tierra. Bueno, lo dejo ahí para la reflexión. Un último aspecto, seguridad jurídica, ¿no? Las leyes tienen que dar seguridad jurídica, ¿no? Tanta línea va a darnos seguridad jurídica a los ciudadanos, ¿no? ¿En qué medida? Os ha dicho que esto nos va a dar mayor seguridad. Tenemos una ley que nos va a dar mayor seguridad porque está todo clarito, ya no tenemos esta maraña. Bueno, veremos en qué medida esto nos da más seguridad. Derivado de todo lo que acabo de decir, no parece que esto favorezca que la ley vaya a proporcionar mayor seguridad jurídica, ¿no? Y si además unimos a ello, creo que lo dijiste tú antes, ¿no?, Jesús, que hará falta una mayor coordinación entre las administraciones, pero que la propia ley renuncie a esa coordinación interinstitucional, pero para esto va a hacer falta una mayor coordinación, porque si no estaremos en un caos tremendo. Estamos hablando de 3 instituciones que se van a tener que, de alguna forma, 3 niveles, local, insular y autonómico. 97, 88 más 7 más 97.
97, claro, 88, efectivamente, 97 administraciones que se van a tener que coordinar. Pero si renunciamos y va a hacer falta una mayor coordinación, vamos a entrar en una situación en la que va a haber una mayor indefensión de la ciudadanía. Se va a derivar en una mayor indefensión. Y consecuentemente yo creo que lo que va a producirse, y algunos lo están planteando, es una mayor judicialización de los conflictos vinculados al territorio. ¿Y qué sucede con esto? Que lo que nos encontramos entonces, que los controles que ahora hacía la CONMAC, o las administraciones, las vamos a tener en el ámbito judicial, van a ser a posteriori. Y vamos a tener que tener controles a posteriori y no en el propio proceso. Ahora digo sobre eso, efectivamente, ¿no? Porque ahí es donde vienen las dos consecuencias de entrar en controles a posteriori, ¿no? Hay un traspaso, por tanto, del control de la legalidad de las administraciones a los órganos judiciales, que van a ser ahora los encargados de hacer eso. Ya lo son, pero después de algo que ya está actuando. Ahora nos saltamos eso y lo dejamos solo en el ámbito judicial, sin mecanismos efectivos de control previo, que es el que ahora venía efectuando la CONMAC, y por tanto aumentando ¿cómo se dice eso? Litigiosidad. Claro, ¿cuáles son las consecuencias de esto? ¿No? Que lo acabo de decir. Primero, una dilatación en el tiempo. Todo se va a dilatar mucho más. La justicia sabemos cómo funciona, ¿no? Sabemos que cuando nos hemos metido en el ámbito judicial, sabemos que podemos estar años esperando que eso se resuelva. Con lo cual, no es peor el remedio que la enfermedad, ¿no? Es decir, que ahora estamos diciendo que la va a retrasar mucho, pero cuando nosotros hemos recurrido a algún asunto, sabemos que tarda mucho más. Por tanto, un aumento, una dilatación en el tiempo. Cuando se den unidad de actuaciones, cuando resuelvan y digan hay unidad de actuaciones o de planes, más caro para la administración, va a ser mucho más caro para la administración, se pueden dar derechos adquiridos, con lo cual puede haber un mayor encarecimiento y un mayor perjuicio para los intereses generales, porque en la administración quien va a tener que poner luego pagar todos estos derechos adquiridos con perjuicios a terceros, etcétera, que es lo que ha pasado. Y muchas veces generando problemas sociales de fondo. El caso de los hoteles ilegales en Lanzarote. El caso de los hoteles ilegales en Lanzarote tiene un problema social de fondo. Todas esas familias que trabajan en hoteles ilegales y que viven de esos hoteles. Pero quien ha generado esa situación, ahora nos vemos con que hay que efectivamente ejecutar una sentencia y qué se hace con todo eso. O sea, se generan situaciones derivadas de un proceso. Y esto puede suceder, ¿no? Hay un aspecto que yo creo que es importante, que es la calificación de suelo rústico. Creo que, ¿no? ¿Cómo se plantea el suelo rústico? Lo dice muy claramente en un resumen que nos ha hecho los técnicos del Cabildo de Gran Canaria, pero esto me parece, o sea, la liberalización del suelo rústico, ¿no? Que se da en esta... Aquí sobre esto hay mucha tela que cortar, si quieren luego pueden entrar un poquito más, ¿no? Pero lo voy a leer así como de forma clara, ¿no? Para no entenderlo mucho más y podamos avanzar, ¿no? Dice, aquí de forma resumida, el Servicio Jurídico de Planeamiento del Cabildo nos dice que con la excusa de incrementar la rentabilidad del sector primario, se tipifican nuevos usos ordinarios en el suelo rústico. Se flexibiliza la autorización de usos complementarios, siempre que ayuden a incrementar su rentabilidad económica. Y se prevén nuevas figuras de tramitación abreviada y simplificada capaces de dar respuesta a expectativas empresariales sobrevenidas o la cambiante coyuntura económica dirigida a viabilizar usos y actos de ejecución sin cobertura en el planeamiento. O sea, condicionará esa cuestión. Y en cualquier clase de suelo, dichas iniciativas la aprueba definitivamente cada ayuntamiento. Esto hace que, digamos, que hay una especie de suelo rústico temporal, ¿no? Hasta que aparezcan condicionantes que puedan cambiar esa calificación de suelo rústico. Con lo cual, yo creo que ahí hay un peligro. Luego, planeamiento insular. Pierden mucha capacidad. Los cabildos que tienen en este momento pierden. Aquí estaba viendo algunos datos que nos habían pasado, pero efectivamente, ¿no? Pierden muchísimo terreno. Puede haber esta modificación de los planes insulares por parte de los ayuntamientos. Y luego un aspecto gravísimo que comentó Álvaro es los espacios naturales protegidos. Esto me parece gravísimo, ¿no? Es decir, que ayuntamientos en su planeamiento puedan intervenir sobre el planeamiento de los espacios naturales protegidos cuando la ley incorpora este tipo de cuestiones, ¿no? Por ejemplo, suelos rústicos que están dentro del espacio natural protegido, si hay una inseguridad o hay una
definición sobre si esto podrá ser afectado o no. Yo creo que esto contradice mucha normativa que existe por ahí, veremos hasta dónde llega, ¿no? Por supuesto, yo creo que a todos nos pone un poco en una situación de alarma importante porque estamos ante un proceso que ya vemos que el propio Partido Popular, que ha apoyado esta ley, ha dicho que Clavijo se ha atrevido a llegar donde ellos no se hubiesen atrevido, ¿no? Desde mi punto de vista, hay una, no sé si a lo mejor Asun, que está en el Parlamento, sabe identificar mejor algunas cosas, y con esto termino, es una reflexión más política. Podemos estar ante una estrategia en la que pueda haber cambios en este anteproyecto, tal vez no sustanciales, porque algunas cosas que están aquí son demasiado bestias, vamos a decirlo así, ¿no? Algunas yo creo que, no sé si la estrategia ha sido, venga, vamos a meter aquí todo el arsenal y ahora vamos a ser buenos y vamos a recortar aquellos aspectos que no sean tan problemáticos y vamos a decir que hemos recogido algunas de las propuestas que se han ido planteando. Digo, viendo cómo actúa Clavijo últimamente, pues yo creo que por ahí puede ir un poco la cuestión, ¿no? Lo cual puede ser una trampa, pero bueno, a la hora de la estrategia de oposición a esta ley hay que tenerla muy presente. Yo creo que es muy importante la actuación en este momento de la ciudadanía. Yo creo que lo que ha sucedido hoy es muy importante. Es muy difícil, yo pensaba que iba a ser mucho más difícil. Vamos a ver la capacidad de movilización porque es un tema engorroso, no es algo visible, digamos, en un principio, ¿no? Es la ordenación de todo el territorio, hay que ser muy pedagógico, hay que de alguna forma insistir mucho en la información a la gente, en hacer un trabajo a pie, porque no es lo mismo cuando uno va a construir en un sitio, ¿no? En un sitio donde uno puede visualizar ese espacio en concreto, identificarlo, donde hay emociones, donde hay identificaciones con algo más general y más abstracto. Muchas cosas que decimos son muy abstractas, legislaciones, no sé qué. Entonces hay que ser muy pedagógico y visualizar las consecuencias, ¿no?, de lo que nos podemos encontrar y estar muy activos, ¿no? Y luego yo creo que va a ser muy importante el trabajo político-institucional, ¿no?, parlamentario en este caso, porque va a haber aquí, ¿no?, un trámite que habrá que cumplir, y luego por parte de las instituciones de los cabildos, ¿no? Esta ley yo creo que es una ley que termina de alguna forma de dibujar un modelo para Canarias. Está produciendo una construcción de un modelo. Yo creo que Coalición está contribuyendo a construir un modelo realmente, o un nuevo modelo para una nueva fase de Canarias, diría yo, ¿no? Una nueva fase de Canarias que va revestida sobre algunos aspectos, pero que viene a ahondar en los intereses, ¿no?, en los intereses que han ido condicionando y se están recolocando de alguna forma de cara al futuro, ¿no? Y junto a otro tipo de iniciativas, creo que están en este momento configurando una nueva forma de entender, ¿no?, la composición político-administrativa, socioeconómica de Canarias, ¿no? Y bueno, yo no os voy a decir mucho más, lo dejamos para la discusión. ¿Me he enrollado mucho? Sí, y seguimos.